Spotify. Home Radio Podcast. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, Home Radio. Maravilloso lunes. Empezando este programa como es solo por hoy. De un grupo de hora y media, Grupo Valle de Puebla, de Central Mexicana de Servicios Generales, Alcohólicos Anónimos AC, empezando nuestro programa como es de costumbre, con el enunciado que se lee en cada junta en diferentes partes del mundo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir con controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones diarias, como hoy, lunes, último día del mes de agosto. Un programa único. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá una clase profesional. Hemos logrado entender el muy antiguo dicho, puesto que tan libremente se nos ha dado. Libremente debo de dar. Hemos descubierto en lo que atañe al profesionalismo, el dinero y la espiritualidad no se mezclan. 12 pasos, 12 tradiciones, 203. Yo creo que Alcohólicos Anónimos se distingue en el tratamiento del alcoholismo, porque está basado solamente en el principio de un alcohólico que comparte con otro alcohólico. Esto es lo que hace único el programa. Cuando yo quería mantenerme sobria, llamé a una mujer, sabía que era miembro de Alcohólicos Anónimos y ella me trajo el mensaje a Alcohólicos Anónimos. No recibí ninguna compensación monetaria, sino que su recompensa fue mantenerse sobria un día más. Hoy yo no podría pedir ningún pago, pero no fuera otro día libre del alcoholismo. Así es que en este respecto se me paga generosamente por mi trabajo. Visité a un nuevo candidato. Mientras se encontraba aún tembloroso, pude ser más receptivo. Cuando se hallaba deprimido, véalo a solas si es posible. Háblele bastante cerca de sus hábitos de beber, de sus síntomas y experiencias para animarlo o hablar de sí mismo. Si desea platicar, déjelo hacerlo. Si no es comunicativo, háblele sobre los trastornos que el alcoholismo le ha causado a usted, teniendo cuidado de no moralizar ni sermonear. Cuando él vea que usted lo sabe todo respecto a la bebida, comience a describirse usted mismo como un alcohólico y dígale cómo supo que era un enfermo. ¿Estoy yo dispuesto a hablar sobre mí mismo en un nuevo candidato? Hay que tratar de no dar cavidad a la crítica, a la culpa, al escarnio o al juicio sobre los demás cuando se esté tratando de ayudarles. La efectividad de la ayuda a los demás depende del control de uno mismo. ¿Puede uno ser arrastrado por un impulso natural, temporal
de crítica o culpa, a menos que se mantenga en control de las riendas de las emociones. Hay que tener unos cimientos firmes de vida espiritual que se nos hagan verdaderamente humildes, si es que hemos de ayudar realmente a la otra persona. Hay que ser amables como ellos y severos con uno mismo. Esta es la forma en que se puede ser utilizado con más provecho para levantar un espíritu desesperado. No hay que buscar agradecimiento personal por aquello para cuya realización se está siendo instrumento de Dios. Luego, que trate de evitar el juicio y la crítica. Pido que siempre trate de elevar a una persona a un lugar sin humillarla. Pues bueno, On Radio, comenzando este maravilloso tiempo que nos brinda On Radio, gracias a estos micrófonos, gracias a la cabeza de On Radio, gracias a Cabina, empezamos nuestra autopresentación. Buenas tardes, mi nombre es Lina y soy una enferma alcohólica. Hola, Lina. Hola, Lina. Yo soy Roseli y soy alcohólica. Hola, Roseli. Pues bueno, On Radio, yo me presento, soy Araceli, soy alcohólica anónima. Hola, Araceli. Pues bueno, como ven, hoy somos puras compañeras donde a veces, y sí lo digo por experiencia propia, es difícil, a veces es difícil llegar a un grupo de alcohólicos anónimos como mujer y lograr quedarse. En aquella época cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿dónde están las mujeres? Decía yo, que soy la única borracha o que soy la única que tengo rollos, porque había otra compañera, pero así como que a donde visitábamos a los grupos donde nos invitaban a participar, y las mujeres, yo se decía, ¿qué onda? Y esto no lo digo yo porque me salga de la manga, sino que en mi experiencia no ha sido fácil que las mujeres nos mantengamos en los grupos, pero hay algo que en mi caso lo llamo Dios, mi poder superior, que me trajo al grupo, y desde esa fecha he logrado quedarme y saber que tengo una discapacidad mental respecto al alcohol. Y el tema de hoy, qué bonito tema, bueno, qué bonito tema. Sí, las mujeres también sufren. Aquí del libro de la literatura de AA, de las tinieblas hacia la luz, es el capítulo 3. Y dice así: las mujeres también sufren. A pesar de tener grandes oportunidades, el alcohol casi terminó con su vida. Pionera en Alcohólicos Anónimos, difundió la palabra entre las mujeres de nuestra etapa primera. ¿Qué estaba diciendo? De lejos, como en un delirio, oí mi propia voz llamando a alguien. ¡Dorotea! Hablando de tiendas de ropa, de trabajos, las palabras se fueron haciendo más claras. El sonido de mi propia voz se asustaba al irse acercando, y de repente, allí estaba, hablando de no sé qué, con alguien a quien no había visto nunca antes de aquel momento. De golpe, paré de hablar. ¿Dónde me encontraba? Había despertado antes en habitaciones extrañas, completamente vestidas, sobre una cama o un sofá. Había despertado en mi propia habitación, dentro o sobre mi propia cama, sin saber qué hora del día era, con miedo a preguntar. Pero esto era diferente. Esta vez parecía estar ya despierta, sentada derecha en una silla grande y cómoda, en el medio de una animada conversación con una mujer joven, que no parecía extrañarse de la situación. Ella estaba charlando cómoda y agradablemente. Aterrorizada, miré a mi alrededor. Estaba en una habitación grande, oscura y amueblada de una manera bastante pobre, la sala de estar de un apartamento en el sótano de la casa. Escalofríos empezaron a recorrer mi espalda. Me empezaron a castañear los dientes, mis manos empezaron a temblar y las metí debajo de mí para evitar que salieran volando. Mi miedo era real, pero no era el responsable de esas violentas reacciones. Yo sabía muy bien lo que eran. Un trago lo arreglaría todo. Debía de haber pasado mucho tiempo desde mi última copa, pero no me atreví a pedirle una a esa extraña. Tengo que salir de aquí. De cualquier forma,
Tengo que salir de aquí antes de que se descubra mi abismal ignorancia de cómo llegué aquí y ella se dé cuenta de que yo estoy totalmente loca. Estaba loca, debía estarlo. Los temblores empeoraron y yo miré mi reloj. Las 6 en punto. La última vez que recuerdo mirar a la hora era la 1. Había estado sentada cómodamente en un restaurante con Rita, bebiendo mi 6º martini y esperando que el camarero se olvidara de nuestra comida. O, por lo menos, lo suficiente como para tomarme un par de ellos más. Me había tomado solo 2 con ella, pero había conseguido tomarme 4 en los 15 minutos que la estuve esperando. Y naturalmente, los incontados tragos de la botella según me levantaba dolorosamente y me vestía de manera lenta y espasmódica. De hecho, a la 1 me encontraba muy bien, sin sentir dolor alguno. ¿Qué podía haber pasado? Aquello ocurrió en el centro de Nueva York, en la ruidosa calle 42. Esto era obviamente una tranquila zona residencial. ¿Por qué me había traído aquí Dorotea? ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo la había conocido? No tenía respuestas y no osaba preguntar. Ella no daba señal de que nada estuviera mal, pero ¿qué había estado haciendo en esas 5 horas perdidas? Mi cerebro daba vueltas. Podía haber hecho cosas terribles y ni siquiera lo sabía. De alguna forma salí de allí y caminé 5 manzanas. No había ningún bar a la vista, pero encontré la estación del metro. El nombre no me era familiar y tuve que preguntar por la línea Gran Central. Me llevó 3/4 de hora y 2 transbordos llegar ahí de vuelta en mi punto de partida. Había estado en las remotas zonas de Brooklyn. Esa noche me puse muy borracha, lo cual era normal, pero recordé todo, lo que era muy extraño. Me acordé de estar en lo que mi hermana me aseguró era mi proceso de todas las noches, de tratar de buscar el nombre de Willie Seabrook en la guía de teléfonos. Rememoré mi firme decisión de encontrarle y pedirle que me ayudara a entrar en esa casa de recuperación de la que había escrito. Recordé que aseguraba que iba a hacer algo al respecto, que no podía seguir. Traje a la memoria el haber mirado con ansia a la ventana como una solución más fácil, y me estremecía con el recuerdo de esa otra ventana 3 años antes, y los 6 agonizantes meses en una sala de un hospital de Londres. Evoqué cuando llenaba de ginebra la botella del agua oxigenada que guardaba en mi armario de las medicinas, en caso de que mi hermana descubriera lo que escondía debajo del colchón. Y me acordé del pavoroso horror de aquella interminable noche en que dormía a ratos y me desperté goteando de sudor frío y temblando con una total desesperación, para terminar bebiendo apresuradamente de mi botella y desmayándome de nuevo. Estás loca, estás loca, estás loca, martillaba mi cerebro en cada rayo de conocimiento, para ahogar el estribillo con un trago. Todo siguió así hasta que 2 meses más tarde aterricé en un hospital y empezó mi lucha por la vuelta a la normalidad. Había estado así durante más de 1 año. Tenía 32 años de edad. Cuando miro hacia atrás y veo ese horrible último año de constante beber, me pregunto cómo pude sobrevivir tanto física como mentalmente. Había habido, naturalmente, periodos en los que existía una clara comprensión de lo que había llegado a ser, acompañada por recuerdos de lo que había sido y de lo que había esperado ser. El contraste era bastante impresionante. Sentada en un bar de la Segunda Avenida, aceptando tragos de cualquiera que los ofreciese, después de gastar lo poco que tenía, o sentada en casa sola, con el inevitable vaso en la mano, me ponía a recordar y, al hacerlo, bebía más deprisa, buscando caer rápidamente en el olvido. Era difícil reconciliar este horroroso presente con los simples hechos del pasado. Mi familia tenía dinero. Nunca había sido privada de ningún deseo material. Los mejores internados y una escuela privada de educación social en Europa me habían preparado para el convencional papel de debutante y joven matrona. La época en la que crecí, la era de prohibición inmortalizada por Scott Fitzgerald y John Held Jr., me habían enseñado a ser alegre con los más alegres. Mis propios deseos internos me llevaron a superarles a todos. El año después de mi presentación en la sociedad, me casé. Hasta aquel momento todo iba bien, de acuerdo al plan indicado como otros tantos miles. Entonces la historia empezó a ser la mía propia. Mi marido era alcohólico y yo sentía desprecio por aquellos que no tenían para la bebida ni la misma asombrosa capacidad que yo.
El resultado era inevitable. Mi divorcio coincidió con la bancarrota de mi padre y me puse a trabajar, deshaciéndome de todo tipo de lealtades y responsabilidades hacia cualquiera que no fuera yo misma. Para mí, el trabajo era un medio para llegar al mismo fin, para poder hacer aquello que quisiera. Los siguientes 10 años hice solo eso, aquello que quisiera. Tenía mi propio negocio de suficiente éxito como para permitirme la mayoría de mis deseos. Conocí a toda la gente que quería conocer, veía todos los lugares que quería ver, hacía todas las cosas que quería hacer y era cada vez más desgraciada, testaruda, obstinada. Corría de placer en placer y encontraba que las compensaciones iban disminuyendo hasta desvanecerse. Las resacas empezaron a tener proporciones monstruosas y el trago de la mañana llegó a ser de urgente necesidad. Las lagunas mentales eran cada vez más frecuentes y rara vez me acordaba de cómo había llegado a casa. Cuando mis amigos insinuaban que estaba bebiendo demasiado, dejaban de ser mis amigos. Iba de grupo en grupo, de lugar en lugar y seguía bebiendo. Con sigilosa insidia, la bebida había llegado a ser más importante que cualquier otra cosa. Ya no me proporcionaba placer, simplemente aliviaba el dolor, pero debía tenerla. Era amargamente infeliz. Sin duda había estado demasiado tiempo en el exilio. Debía volver a los Estados Unidos. Lo hice y para sorpresa mía, mi problema empeoró. Cuando ingresé a un hospital psiquiátrico para un tratamiento intensivo, estaba convencida de que tenía una seria depresión mental. Quería ayuda y traté de cooperar. Al ir progresando el tratamiento, empecé a formarme una idea más clara de mí misma y de ese temperamento que me había causado tantos problemas. Había sido hipersensible, tímida, idealista. Mi capacidad para aceptar las duras realidades de la vida me había convertido en una escéptica desilusionada, revestida de una armadura que me protegía contra la incomprensión del mundo. Esa armadura se había convertido en los muros de una prisión, encerrándome en ella con mi miedo y mi soledad. Todo lo que me quedaba era una voluntad de hierro para vivir mi propia vida a pesar del mundo exterior. Y allí me encontraba, una mujer aterrorizada por dentro y desafiante por fuera, que necesitaba desesperadamente un apoyo para continuar. El alcohol era ese apoyo, y no veía cómo podía vivir sin él. Cuando el doctor me decía que no debía beber nunca más, no pude permitirme creerle. Tenía que insistir en mis intentos por enderezarme, tornando los tragos que necesitara sin que se volvieran en mi contra. Además, ¿cómo podía él entender? No era bebedor. No sabía lo que era necesitar un trago, ni lo que un trago podía hacer por uno en apuro. Yo quería vivir, no en un desierto, sino en un mundo normal. Y mi idea de un mundo normal era estar rodeada de gente que bebía. Los abstemios no estaban incluidos. Estaba segura de que no podía estar con gente que bebía sin beber. En esto tenía razón. No me sentía a gusto con ningún tipo de persona sin estar bebiendo. Nunca lo había estado. Naturalmente, a pesar de mis buenas intenciones y de mi vida protegida tras los muros del hospital, me emborraché varias veces y quedé asombrada y muy trastornada. Fue en aquel momento cuando mi doctor me dio el libro de Alcohólicos Anónimos para que lo leyera. Los primeros capítulos fueron una revelación para mí. Yo no era la única persona en el mundo que se sentía y comportaba de esa manera. No estaba loca, ni era una depravada. Era una persona enferma, padecía una enfermedad real que tenía un nombre y unos síntomas, como la diabetes o el cáncer. Y una enfermedad era algo respetable, no un estigma moral. Pero entonces encontré un obstáculo. No tragaba la religión, y no me gustaba la mención de Dios o de cualquiera de las otras mayúsculas. Si aquella era la salida, no era para mí. Yo era una intelectual y necesitaba una respuesta intelectual, no emocional. Así de claro se lo dije a mi doctor. Quería aprender a valerme por mí misma, no cambiar un apoyo por otro, y mucho menos por uno intangible y dudoso como aquel era. Así continué varias semanas, abriéndome camino a regañadientes a través del ofensivo libro y sintiéndome cada vez más desesperada. Entonces ocurrió el milagro. A mí. A todo el mundo no le ocurre tan de repente, pero tuve una crisis personal que me llenó de cólera justificada e incontenible. Mientras bufaba desesperadamente de la cólera y planeaba una buena borrachera para enseñarles, mis ojos captaron una frase del libro que estaba abierto sobre la cama.
No podemos vivir con cólera. Los muros se derrumbaron y la luz apareció. No estaba atrapada, no estaba desesperada. Era libre y no tenía que beber para enseñarles. Esto era la religión. Era libertad, libertad de la cólera y del miedo, libertad para conocer la felicidad y el amor. Fui a una reunión para conocer por mí misma el grupo de locos y vagabundos que habían realizado esta obra. Ir a una reunión de gente era una de esas cosas que toda mi vida, desde el día en que dejé mi mundo privado de libros y sueños para encontrarme en el mundo real de la gente, las fiestas y el trabajo me habían hecho sentir como una intrusa. Y para ser parte de ellas, necesitaba el estímulo de la bebida. Me fui temblando a una casa en Brooklyn llena de gente de mi clase. Hay otro significado de la palabra hebrea que se traduce como salvación en la Biblia, y este es volver a casa. Había encontrado mi salvación. Ya no estaba sola. Aquel fue el principio de una nueva vida, una vida más completa y feliz de lo que nunca había conocido o creído posible. Había encontrado amigos comprensivos que a menudo sabían mejor que yo misma lo que pensaba y que sentía y que no me permitían refugiarme en una prisión de miedo y soledad por una ofensa o insultos imaginarios. Comentando las cosas con ellos, grandes torrentes de iluminación me mostraban a mí misma cómo en realidad era, como ellos. Todos nosotros teníamos en común cientos de rasgos característicos, de miedos, fobias, gustos y aversiones. De repente, pude aceptarme a mí misma con defectos y todo como yo era. Después de todo, no éramos todos así, y aceptando sentí una nueva paz interior y la voluntad y la fuerza para enfrentarme a las características de una personalidad con la que no había podido vivir. La cosa no para ahí. Ellos sabían qué hacer con esos abismos negros que bostezaban, listos para tragarme cuando me sentía deprimida o nerviosa. Había un programa concreto diseñado para asegurarnos a nosotros, los evasivos de siempre, la mayor seguridad interior posible. Según iba poniendo en práctica los 12 pasos, se iba disolviendo la sensación de desastre inminente que me había perseguido durante años. Funcionó. Miembro activo de Alcohólicos Anónimos desde 1939. Al fin me siento un ser útil de la raza humana. Tengo algo con lo que puedo contribuir a la sociedad, ya que estoy peculiarmente cualificada como compañera de fatigas para prestar ayuda y consuelo a aquellos que han tropezado y caído en este asunto de enfrentarse con la vida. Tengo mi mayor sensación de logro al saber que he tomado parte en la nueva felicidad que han conseguido otros muchos como yo. El hecho de poder trabajar y ganarme la vida de nuevo es importante pero secundario. Creo que mi fuerza de voluntad, una vez exagerada, ha encontrado su justo lugar, porque puedo decir muchas veces al día, hágase tu voluntad, no la mía, y ser sincera al decirlo. Pues esta lectura realmente es hermosa, ¿no? Y más para una alcohólica que les habla, porque bueno, antes de esto me gustaría aclararles que no somos oradores profesionales, no somos ninguna de mis compañeras y yo, que solo compartimos en base a nuestra experiencia y de lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Esto es muy importante para que ustedes estén conscientes de que no somos eruditas en el tema. Simplemente yo les voy a compartir de mi vida, ¿no? Y en esta lectura se refleja muchísimo cómo yo me sentía. De hecho, parece que vino una escena a mi mente donde yo le dije a mi esposo, regresando de mi primera junta de información, esas mismas palabras: no estoy loca. Y suspiré y fue como para mí un alivio inmediato, porque le dije: amor, no estoy loca. ¿Te acuerdas que te conté cómo me sentía y cómo veía las cosas? Pues hay mucha gente como yo que las ve así. Yo también creía que era la única persona que tenía esa forma de vivir, porque yo veía a mi esposo pues contento. Mi esposo pues no es alcohólico y él vivía de manera diferente en cuanto a sus emociones y sabía cómo trabajarlas, y yo no. Yo siempre distorsionaba como los eventos, como las cosas imaginarias, que aquí lo dice muy bien, ¿no? Que me hizo clic, porque a veces yo me enojo de cosas imaginarias, cosas que ni siquiera han pasado, y ya tengo cólera, yo tengo miedo, y todas esas emociones de las que habla aquí, que me regala hoy
que no me puedo dar el lujo de tener, ¿no? Es un lujo muy caro para mí en mi condición, pues, de alcohólica. Entonces, para mí, les cuento que fue algo aliviante saber que hay muchas personas como yo, ¿no? Que es un grupo y que ha logrado salir adelante y tener una vida útil y feliz, ¿no? Ahorita también me identificaba con el hecho de que, pues yo también estudié como ella en Europa, también estuve hospitalizada, tuve también un intento de suicidio y al final de cuentas, pues teniendo todo, yo me sentía vacía, no tenía nada. A pesar de estar casada, de tener ahorita una familia, me sentía sola, aún estando acompañada, ¿no? Fue un foco que a mí me pareció alarmante porque después de cada borrachera todo eso se incrementaba más en la resaca. Ahí es cuando yo sentía un nudo en el estómago, sentía que ya me iba a morir, sentía la ansiedad, o sea, todo a su máximo, así como a sangre, al rojo vivo, vaya. Entonces, pues yo sabía que esa no era la forma natural, porque volteaba a compararme con otras personas y veía que pues no les pasaba lo mismo. Otra cosa son las lagunas mentales. Fíjate que eso estuve comentando con una amiga el fin de semana y me decía, oye Rose, ¿cómo no te acuerdas cómo te ponías? Les juro que una vez a mí me pasó también, estaba yo en Madrid con una amiga y me acuerdo que nos fuimos de antro. Nos fuimos toda la noche allá a los bares y de repente pasaron así las escenas y yo no me acuerdo, estábamos lejísimos de donde vivíamos, estábamos en un bar que abría muy temprano, de repente tuve que abrir el teléfono y ver dónde estábamos, yo no sabía dónde estábamos, no sabía cómo habíamos llegado ahí y ni siquiera sabía por qué si me vieron tan mal me habían servido copas, ¿no? O sea, yo me pregunté, pues ¿qué no me vieron tan mal? ¿Por qué me están atendiendo, no? En un bar, allá en España se acostumbra, pues, abrir los bares más temprano y es muy natural tomar cervezas en la mañana, ¿no? Pero le hablé a una amiga y esa amiga fue por nosotros porque no podíamos regresar, no sabíamos dónde estábamos. Y recuerdo que fue muy humillante porque también transbordamos muchísimo en el metro para llegar hasta donde vivíamos. Mi amiga iba reclamándome, diciéndome que era la última vez que hacía eso por mí, que ya le bajara y la verdad es que todos estos episodios que yo les cuento fueron hace poco de menos de 10 años y todo lo que está plasmado aquí en esta literatura tiene más de 80 años. O sea, y los síntomas y las características siguen siendo muy similares. Por eso dicen que tenemos más de 100 rasgos que nos hacen ser muy similares. Pues aquí, como comenta la compañera, pues sí, yo también pensé que era la única que sentía lo que ahora ya entiendo, ¿no? De mi enfermedad, pero también yo me sentía diferente, como que no era de este planeta. O sea, todo lo que sentía, o sea, no solamente con el alcohol, ¿no? Era el único que me ayudaba a quitar esas emociones que yo no podía controlar, mi miedo, la soledad, la vergüenza, y solo con el alcohol, que en su momento era mi todo el alcohol, ¿no? Porque yo sentía que la gente no me entendía y pues después de eso enfermarme emocionalmente cada vez era peor, ¿no? Porque, como dice la compañera, esas borracheras y las crudas y levantarte, y te levantabas peor, y para quitar eso, tomar otra vez, porque pues yo ni quería preguntar, ¿no? qué había hecho, de pronto amanecía con golpes, raspones, y o sea, era horrible, ¿no? Pero solamente el alcohol me ayudaba aparentemente a quitar ese sentimiento y cada vez era peor. Fui con psicólogos, psiquiatras y pues fue peor porque tomaba y con las pastillas y pensé que eso me iba a ayudar, ¿no? Y resulta que no. Entonces ya no sabía qué hacer yo con mi vida, no le encontraba sentido. Hasta que Dios, mi poder superior, me llevó al grupo
al Valle de Puebla y empecé a ir, pero no era así como que veía a la gente, decía, no, pues yo no quiero ser como ellos, yo no quiero quedar ni pertenecer a un grupo porque la verdad no, no, prefiero yo solita. Y poco a poco fui entendiendo de la enfermedad, que necesitaba ayuda, que yo sola no iba a poder. Y entendí que mi poder superior, Dios, me había guiado allá. Vi a mis compañeros, conocí, estuve escuchando sus tribunas y me di cuenta, ¿no? Como dice la compañera, que no era la única rara, que pues como dicen ahí, estamos en el mismo... Marico. O sea, en el mismo mundo, el mundo de los iguales, y empecé a entender de mi enfermedad, empecé a entender, a conocerme yo, porque fue mucho tiempo que mi amigo, el alcohol, pues me destruyó, me hice mucho daño, hice daño, y me di cuenta que ya no era mi amigo, sino mi enemigo, y encontré a gente, ¿no? Que me está ayudando y pues pues aquí vamos, me siento ya mejor, me estoy conociendo, me siento ahora sí ya en este mundo, ya aterricé, ahora sí ya los entiendo, ya Sí. siento lo que pasa. Ahora sí ya estuvo, dice. Ahora sí ya estuvo, claro que es un proceso y me está costando, ¿no? Conocerme a mí, o sea, ya no es a la gente, sino entenderme a mí, aguantarme a mí, ya sin anestesia, sin nada, y la verdad, pues sí estoy complicada, pero Poquito. pero bueno, o sea, me tengo que aguantar y tengo que echarle ganas y pues solo por hoy, ya entendí el solo por hoy, ya no me angustio pensando de lo que hice ayer, lo que va a pasar mañana, no, solo por hoy le doy gracias a mi poder superior, a mi grupo El Valle de Puebla y solo por hoy. Híjoles, qué bonita la experiencia aquí platicada de lo que acaba de leer Roseli. Digo bonita en el aspecto de cuando ya se trasciende, cuando ya se vive en aquel ayer, en aquel fue. Yo recuerdo que al principio van a leer otra vez y van a leer. Qué aburrida lectura y qué aburrido esto. Pero me puedo dar cuenta que qué bonito es poder escuchar experiencias que han sido ya de aquella época y ver cómo en el día de hoy siguen latentes esta persona que aquí escribe, ¿no? Y que habla, que dice que desde 1939, o sea, y cómo yo al leer esta vivencia de ella, esta experiencia, no me acuerdo cómo llegué aquí, cómo entré a la casa y quién venía conmigo y ya no preguntar ni decir qué vergüenza. Ay, híjoles. Y cuando alguien preguntaba, ¿no te acuerdas? Decía yo, sí, pero ¿sabes qué? Como que creo que estaba yo dormitada, ¿no? La vergüenza de lo que me iban a decir, cómo yo estaba, cómo amanecí. Ay, sí, ¿no? Si mi ropa estaba así como que oliendo a vomitada, qué vergüenza, de veras que era una vergüenza, pero esta palabra 3 veces loca, yo llegué un momento a decir, sí, solo una loca hace cosas Sí. de las que yo hacía, solo una loca lastima, solo una loca se autodestruye y por ende destruye el hogar o la familia que yo creía tener, que yo amaba, que según yo te voy a cuidar y a proteger. Dice que aquí también yo lo veo como lo leyó ahorita Roseli, testaruda, obstinada. Necia. Ay, dice que corría de placer en placer. O sea, dice, urgente necesidad de las lagunas mentales. Ya no es que yo quisiera, es que ya era el sentirme, ¿qué hice? No, pues no estoy tan loca, ¿de veras? Y como que hacía que se me olvidaba para no sentir esa vergüenza de esas lagunas mentales. Luego, pues, ¿qué tiene, no? Otra copita más. Y cuando lloraba, pues me echaba otra copa y aliviar ese dolor. Luego, esa depresión mental
Qué cañona. Solo ahorita, como dice Lina, ¿no? Llegar al mundo de los iguales, irse subiendo ese barco y ver cómo vamos todos remando al mismo par. Y qué bonito es esa palabra que a mí me fascina. Que cuando yo estoy disponible, esa disposición, no disponible, pero sí la disposición que yo, con la que poco a poco me fue enseñando Alcohólicos Anónimos, esa, en mi corazón yo no entendía, en mi mente estaba como dispersa, y no voy a decir que ya no, porque yo soy dispersa en muchos aspectos de mi vida, pero como que ya Dios me va ayudando a ver esto. Me encanta decirlo, que el programa es 100% espiritual, nada tiene que ver con religión, y a mí me fascina eso, porque Dios ha podido entender mi locura, que yo no soy igual a mi vecina, yo no soy igual a las personas que actúan normalmente, yo no soy igual a ellas, yo soy esa persona diferente en el panorama de que no solo el alcohol es lo que a mí me dañaba, porque antes dicen, bueno, pues ya no bebe, porque sigue igual de loca, porque Sí, sigue igual. teniendo esas actitudes. Porque, no, el alcohol nada más era el síntoma que disparaba todo lo que yo ya era. Que vengo a Alcohólicos Anónimos a ser, pues, juiciosa o a ser menos pasada de lista. ¿Con quién? Conmigo mismo, y evitar dañar el panorama. Esta depresión mental, a mí... ese autoconocimiento de mí, de decir depresión mental, sí, porque yo puedo estar bien, pero también me puedo estar hundida. ¿Qué me da el programa? Estas armas de que bien una mujer, dicen vieja y borracha, ante la sociedad, es pisoteada, es criticada hasta por la misma mujer, de decir, qué asco, mira qué fea se ve, qué mal se ve, está cayéndose, y es esposa, y es madre. ¿No le dará vergüenza? ¿No sentirá horror? Por supuesto que sí, pero el no entender por qué era así, ni para qué era así, es muy difícil entenderlo. Sí, y bueno, también, ahorita, bueno, como dice la compañera, ¿no, Ara? Pero hoy también entiendo de mi enfermedad, ¿no? Hoy mi poder superior, Dios, me ha dado una nueva oportunidad, y literal es como acabo de nacer, porque fueron muchos años, o sea, toda mi vida encerrada en ese mundo, que, como dice, ¿no? Ya el alcohol fue mi, ¿cómo se dice? Ya tu detonante. Mi detonante, ¿no? Para todo, pero yo no lo entendía eso. Y ahorita, con esta oportunidad, esta nueva oportunidad de vida que tengo, nací de nuevo. Y ahora me estoy conociendo, y literal estoy conociendo sentir enojo, sentir tristezas, o sea, todos los sentimientos que tenemos los empiezo a sentir. Y antes no, era puro ira, coraje, miedo, o sea, puros sentimientos y distorsionados en mi mundo. Pero ahora estoy empezando a conocer todo eso, ¿no? Que esa oportunidad que tengo hoy en el grupo, y empezar a conocerme, y bueno. A veces qué miedo da conocerse, ¿no? Sí, porque conforme va pasando esto de como buen alcohólico, pues yo quiero todo rápido, ¿no? Entonces, yo quiero, ya denme la pastillita para sentirme bien, Sí. y ya, ¿no? Tener un mundo rosa y feliz, ¿no? Lo bueno que nada más ustedes, ¿eh? Pero pues me doy cuenta que no, que yo quiero aprender a vivir conmigo, y quiero aprender a mí conocerme, ¿no? Como lo que decía Lina, fíjate cómo en esto de los compartimientos te van cayendo 20, y ahorita que dice, estoy aterrizando. Sí, yo también, porque igual que en la lectura, o sea, hasta que no me acordaba de mí misma, no sabía dónde estaba. Para mí esa era una buena borrachera, pero inconscientemente yo tomaba tan rápido, parecían carreras. Entonces era uno tras otro, hasta desconectarme del mundo. Eso es lo que yo buscaba, pero era de una manera inconsciente, ¿no? Ahora que lo veo digo, no manches, qué miedo, porque en una de esas no pude haber amanecido, ¿no?
Y entonces eso es lo que me dicen en mi grupo, ¿no? Y lo que se refiere, yo creo que a la compañera Lina, de que Dios nos da una nueva oportunidad de vivir, ¿no? De vivir de manera Nacer diferente. de nuevo realmente, Sí. ¿no? Sí, y sí, concuerdo con ella, porque yo también me siento así. Obviamente no todo es color de rosa, ¿verdad? Tengo que estar, porque todo es una práctica, entonces tengo que estar practicando. Me equivoco, regreso, otra vez lo Sí. vuelvo a intentar, caigo. Pero ahora ya no estoy como antes, ay, Roseli, eres la peor, ¿cómo hiciste eso? Y ya venía la culpa, y ya venía, ay, y no lo voy, y ya que quería hacerlo perfecto, ¿no? Así yo todo limpio. Hoy me doy cuenta que no, que tengo que ser más tolerante conmigo, que me voy a equivocar, pero voy a aprender y voy a, así hasta que me salga, ¿no? Practicando. ¿Qué es lo que pues yo voy aprendiendo cada día, ¿no? Y digo, no manches, pues es que un tratamiento de toda la vida no es mucho tiempo. Bueno, pues ¿cuántos años me alcoholicé, no? Yo me alcoholicé 20 años, ¿no? Yo creo que unos 20 más para empezar a agarrar la onda. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, le iba a comentar algo, ¿no? De esto de que te decía, ¿no? Les comentaba de que en mi mundo, pero así ponerlo más bonito, era como el cuento de Tarzán, ¿no? Yo era Tarzán y vivía en la selva, en la jungla, con los monos y con todo eso. Y de pronto cuando va a la civilización, ya creció él con eso. Montoy. Sí, llegó a la civilización con la gente normal, digamos, las personas. De pronto, pues, ¿yo qué hago aquí? O sea, El ¿qué es bicho esto? raro. Sí, el bicho raro, así Sí. literal, así era, ¿no? Y empezar, ¿no? Que te empiezan a enseñar, mira, esto es para esto, así fue, así es, así yo lo veo, ¿no? Es una forma más, como que más bonita, ¿no? Pero pues no es bonito. La verdad no es bonito toda la distorsión, y todo el daño que yo me hice porque me hacía yo me castigaba, o sea, pero feo. Yo creo que sin querer haciéndolo, ¿no? Sí, no, pero yo me decía, no, bueno, esto y por qué lo hago y me lastimaba y me hacía cosas, yo por lastimar me castigaba. Y ahorita pues ya me quiero, me amo y empiezo a consentirme, a cuidarme, ¿no? Como una niña chiquita que está creciendo, así me veo, me estoy cuidando y empiezo, ¿no? Todo el proceso y llego al grupo de buena voluntad porque no entendía, yo como, ¿qué dicen de buena voluntad? No, es fuerza de voluntad, no, porque en mi fuerza, pues decía, ay no, voy y 12 pasos, bueno, me los echo rápido, los leo y ya, sigo igual, o sea, no, y ya entendí, ¿no? Con buena voluntad, porque yo tengo el deseo de dejar el alcohol y de buena voluntad voy y bueno, ya entendí. Como a mí, ¿sabes? A mí, Lina, lo que se me hace es esa frase de poco a poco se va lejos. Sí. Y yo así de Sí, ¿cuántos años? No, poco o sea, a poco, ¿no? Pero sé que es el día de hoy y eso me da, fíjate que me da como que esa esa Sí. que decía de libertad. Sí, nada más es hoy y no piensas mañana, no me pesa. Si digo que solo es hoy y no pienso en el ayer, pues no tengo culpa. Así es. Y si digo que solo es hoy y no me voy al futuro, pues no tengo ansiedad. Y si digo que solo es hoy y no me voy al pasado, pues no tengo depresión. Sí, hay que ir fijándose esta lectura que leyó ahorita la compañera donde dice hipersensible. O sea, jarrito de Amozoc. Sí. Me están hablando de mí, si me dicen, y si me critican, y si me juzgan. Y efectivamente, muchas veces decir vieja y borracha, ese doble estigma, el llegar a un grupo, y a veces qué vergüenza si me ven salir de aquí, si me conocen y si no. Pero más vergüenza es andar vomitada, andar tomando, creyendo que la fiesta, no, eso es reventarse, No, sí, la eso es la fiesta es vergüenza. otra cosa. Les voy a dar la dirección del Grupo Valle de Puebla, que estamos aquí en la avenida Juárez, 2924. El horario es de lunes a viernes de 6 a 7:30, de 8 a 9:30, los sábados de 6 a 7:30, los domingos de 12 a 1:30. Y en diferentes partes de Puebla y del mundo entero hay un grupo de 1:30. Ahorita por esta situación de aislamiento, pues sí se toman medidas requeridas, no todos los grupos están abiertos, pero pueden buscar un grupo en su localidad, llamar a Central Mexicana de Servicios Generales AC y buscar ayuda. Aquí en On Radio ustedes pueden hablar a cabina, buscarnos por Facebook en On Radio, el lenguaje del corazón. En cabina tienen nuestros datos
una llamada a tiempo. Tu vida vale. No es que valgan los demás, la tuya vale. Porque este mundo es personal. Sí. Personal. Yo vengo a mi grupo a llevarme mi salud, evitar esta depresión mental, ¿no? Con día mantenerme en la abstinencia y probando la sobriedad. Y pues nosotros nos vamos despidiendo. Lina, pues... Algo que le quieras decir a quien te llegue a escuchar, Lina. Bueno, pues solo por hoy, y de verdad, pues echarle ganas y los grupos de hora y media, de verdad, bueno, yo en lo personal se los recomiendo después que he sido tan necia. Nadie te ha rapado, ¿verdad? Nadie me ha rapado ni nadie me ha juzgado, y la verdad, Pedido despensa. no hay, bueno, yo la verdad... No hay cuota que tengas que pagar. Sí, no hay cuota que tenga que pagar. Ni malos tratos. Ni malos tratos. ¿Alguien te encerró, te deja No, dentro? al contrario, no, estamos en el mundo de los iguales, igual todos locos, igual que yo. Solo por hoy. Pues sí, nos despedimos, un saludo a todas y recuerden que si quieren un lugar donde no sentirse juzgadas, pues busquen un grupo de Alcohólicos Anónimos que ahí se van a sentir como en casa. Sí, te puedo decir que funciona. Yo ya tengo algún tiempo en Alcohólicos Anónimos y yo me considero un testimonio y un milagro, Claro. porque para mí solo existe ese poder superior de amor, de que me ama, que me quiere, y que hoy me doy cuenta que estar anestesiada, embrutecida, solo era estar muerta en vida y andar flotando con Como ese zombie. con ese espíritu que es el demonio del alcohol para mí. Y hoy lo entiendo. Hoy puedo entender que yo tengo un propósito en esta vida solo por hoy, y me da gusto hoy poder decir aquí con compañeras que cada día se van sumando más y que cada Así es. día se pueden dar cuenta que a pesar de que yo estoy escogida de lo mejor entre lo peor por mi poder superior que es Dios, vemos cómo podemos crecer con un programa de 12 pasos, 12 tradiciones, los conceptos, Sí. y ver que hay ayuda para cada uno de nosotros. Gracias, On Radio, estamos en Spotify, Facebook. Sí, en todas las plataformas, si quieren buscar un radio, está en Facebook, Instagram, Twitter y Podcast. YouTube. Y si quieren buscar los programas, si se perdieron alguno, en Spotify pueden encontrarlos. Nosotros somos El Lenguaje del Corazón, pero Ambrado tiene un catálogo muy extenso. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. La dádiva más grande que le pueda tocar a cualquier persona es un despertar espiritual. Esto sería, sin duda, el veredicto de todo alcohólico bien recuperado, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues, ¿qué es ese despertar espiritual? Esta experiencia transformadora, ¿cómo se produce en nosotros y qué es lo que hace? Para empezar, un despertar espiritual es el conducto por el que encontramos la sobriedad. Y para nosotros los Alcohólicos Anónimos, la sobriedad significa la vida misma. Sabemos que el despertar espiritual es la llave que nos abre la posibilidad de sobrevivir al alcoholismo y que, para la mayoría de nosotros, es la única llave. Tenemos que despertar si no morimos. Así que nos despertamos y nos encontramos sobrios. ¿Y entonces qué? ¿Es la sobriedad todo lo que podemos esperar tener en un despertar espiritual? No. La sobriedad no es sino el mero comienzo. No es sino la primera dádiva del primer despertar. Si hemos de recibir otras, es necesario perseverar en el despertar. Y si perseveramos,
nos damos cuenta de que poco a poco podemos descartar la vieja idea, la que no funcionó, y reemplazarla por una nueva vida que puede funcionar y que funciona, sean cual sean las circunstancias. Sin importar la suerte que nos toque, los éxitos o los fracasos mundanos, las penas y los placeres, la enfermedad o la salud, e incluso la muerte. Podemos llevar una vida de posibilidades ilimitadas si estamos dispuestos a perseverar en nuestro despertar. Poco tiempo después de unirse a Alcohólicos Anónimos, un recién llegado se dirigió a mí diciendo: estoy sobrio y es casi un milagro que lo estoy. Me confesé vencido, asistí a unas cuantas reuniones, empecé a ser sincero conmigo mismo y con mi padrino. Y entonces, de repente me vi librado de esa ansia terrible de tomarme un trago. Ya no he tenido que luchar contra la bebida. El deseo de beber alcohol simplemente se ha desvanecido. Y aún no puedo explicarme precisamente cómo ni por qué. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Como iba lentamente adquiriendo la capacidad para aceptar, iba disminuyendo mi dolor. Empecé a despertarme y a mirar alrededor mío. Empecé a darme cuenta de que mi humilde trabajo era un medio para ganarme la vida y para servir a la sociedad.